obrigado às senhoras expositoras. Eu passo agora a palavra aos conselhos indígenas que compõem o macro-território de Los Jaguares del Yurupari, da Amazônia Oriental Colombiana, e a Fundação Gaia Amazonas. Yuame hino tadikoni heje que tio kal kolimasa addo humane busio gidai wadibu. Buenos días, señores y señores jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Somos Fabio Valencia Vanegas, delegado de las autoridades del macroterritorio de los Jaguares de Yurupari en la Amazonía colombiana. Acompañan Juan Carlos Preciado, Julián Trujillo de la Fundación Gaia Amazonas. Hemos construido una alianza entre los pueblos indígenas y una organización de la sociedad civil. Nos une el objetivo de promover el ejercicio efectivo de los derechos de los pueblos indígenas como una propuesta directa de las necesidades de conservación de la Amazonía y de soluciones para crisis climática que respete los derechos humanos. Los pueblos indígenas amazónicos tenemos sistemas de conocimientos que se organizan y expresan en ámbitos territoriales que van más allá de las fronteras nacionales. El macroterritorio de los Jaguares de Yurupari es un territorio ancestral de la Amazonía Oriental Colombiana y una parte de Brasil. Integramos los territorios de los ríos Pirá, Paraná, Mirití, Paraná, Tiquié y Yaigojea, Papuris. Nos une de la afinidad cultural y del sistema de conocimiento de Yurupari. Somos portadores de un sistema de conocimientos milenarios que nos ha permitido gobernar y construir relaciones de reciprocidad con todos los seres y de la naturaleza. El sistema fundamenta en la continua protección de la vida y la abundancia del territorio. Esa es la razón de ser de nuestra estructura de gobierno y de nuestro sistema de alimentos. Este sistema de conocimiento es reconocido por Colombia y por UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Nación y de la Humanidad. Nuestro sistema de conocimiento y sistemas de vida son efectivos para seguir garantizando la vida en el planeta. De hecho, para el caso de Colombia, en los últimos 38 años, nuestros territorios indígenas perdieron apenas 0,37% de la cobertura forestal. No somos causantes de la emergencia climática. Aportamos de manera efectiva a la solución. A pesar de esto, los estados no nos reconocen como gobiernos, como interlocutores en la construcción de las políticas globales y nacionales para las crisis climáticas. Es una tendencia que somos excluidos de los espacios de formulación de las políticas para la protección la naturaleza de siempre hemos sabido proteger. Como en tiempos coloniales, somos relegados en lugar de los objetivos políticos formulados por fuera de nuestros territorios de acuerdo a la concepción sobre el desarrollo ajena a nuestras aspiraciones sobre cómo vivir. Por este motivo, hablar en este espacio de la opinión consultiva es una oportunidad para sanar las asimetrías de las que hemos sido como víctimas. Sin pueblos indígenas, la Amazonía está en riesgo y sin la Amazonía no hay vida en el planeta. También comparto, aquí cedo la palabra, compañero. Buenas tardes. Los mecanismos para la mitigación del cambio climático, como los bonos de carbono, se plantearon supuestamente para la protección de la vida en el planeta. Sin embargo, de manera paradójica, su implementación se orienta únicamente a la mercantilización de los territorios indígenas, planteando que solo tienen valor si se insertan dentro de un mercado. Este modelo de hacer negocios para salvar la naturaleza vulnera los derechos humanos de los pueblos indígenas y desconoce sus contribuciones para resolver la crisis climática. En este contexto, los estados se han limitado hasta hoy a incentivar y flexibilizar un modelo que se concibe principalmente como un asunto entre privados que se autorregulan. La efectividad de este mecanismo requiere que los estados superen la lógica de la libertad del mercado.
La crisis climática amerita una mayor intervención para asegurar, por un lado, los derechos humanos y por otro, que las respuestas sean efectivas, incorporando el acumulado que los sistemas de conocimiento de los pueblos indígenas le ofrecen a la humanidad. Un ejemplo de esta paradoja es el primer caso seleccionado por la Corte Constitucional de Colombia sobre un proyecto de créditos de carbono Red+ puesto de manera arbitraria sobre el Pirá Paraná, una parte del macroterritorio de los Jaguares de Yurupari. Una entidad privada desarrolló un proyecto Red+ sin la aprobación del Consejo Indígena, la máxima instancia del gobierno territorial. Las autoridades indígenas del territorio nunca conocieron ni participaron de su diseño e implementación. La empresa asumió unilateralmente que se trataba de un negocio más. Suscribió un contrato privado de mandato con una persona individual que no representaba al gobierno indígena y a partir de allí formuló un proyecto que fue validado, verificado, certificado sin ninguna objeción por entidades privadas. Finalmente, el crédito de carbono se emitió a nombre de la empresa desarrolladora, no del territorio indígena, y fue vendido a un intermediario que posteriormente lo vendió a una aerolínea norteamericana. De esta forma, una serie de privados externos decidieron arbitrariamente sobre un territorio, desconocieron sus autoridades propias e hicieron negocios en su nombre. El proyecto establece compromisos contrarios a la pervivencia física y cultural de los pueblos indígenas, como la reducción de las chagras en un 30%, bajo el supuesto de que estas constituyen un factor de deforestación que el proyecto Red+ va a superar. Sin embargo, las chagras, que son un componente esencial de los sistemas alimentarios indígenas, son espacios de cultivo donde se preservan las semillas de la vida y se transmiten los conocimientos. El gobierno indígena del territorio acudió ante la jurisdicción constitucional para la protección de sus derechos a la libre determinación, el gobierno propio y la integridad territorial. Solicitaron que, teniendo en cuenta la progresividad y la interseccionalidad de los derechos, la cuestión no se reduzca a la consulta previa, que siendo un instrumento de gran importancia, en casos como este, corre el riesgo de llevar al desconocimiento de otros derechos fundamentales. Comparto ahora la palabra con mi compañero Juan Carlos Preciado. Muy buenas tardes, señoras magistradas, jueces, señores jueces. En línea con lo que venimos planteando, nosotros solicitamos a la Corte, proponemos que en la opinión consultiva considere los siguientes asuntos. Uno es desarrollar criterios para que los estados hagan efectiva la libre determinación de los pueblos indígenas, específicamente reconociendo sus sistemas de gobierno y su lugar como administradores también del territorio, no solo como actores sociales, sino a partir de los temas de conocimiento, cómo se desarrolla, cómo se despliega el gobierno indígena y cómo ese sistema de gobierno indígena participa en la construcción de soluciones. En ese sentido también consideramos que es importante que las orientaciones que brinde la Corte a los estados ayuden a construir medidas efectivas para garantizar que los sistemas educativos, además de incorporar la educación ambiental, respeten los sistemas de conocimiento indígena. Es decir, que no se presione con la escolaridad la extinción de los sistemas de conocimiento indígena, como ocurrió en varios lugares, protegiendo también algo que es esencial y son las lenguas indígenas. Los idiomas indígenas están desapareciendo y con ellos se va todo el sistema de conocimiento. Creemos que ahí hay una medida importante a tomar. También solicitamos que se tenga en cuenta superar la visión de los indígenas simplemente como vulnerables o como beneficiarios o como comunidades locales. En ese sentido, de comunidades locales hay llamados del relator de Naciones Unidas para las cuestiones indígenas en cuanto a la distinción importante, pero también creemos que, si bien es cierto, hay factores de vulnerabilidad que comprometen los pueblos indígenas no son solo vulnerables, son aportantes en las soluciones. Los sistemas de conocimiento indígena tienen algo que aportar en la construcción de soluciones y hay que superar la visión de simplemente vulnerabilidad. También invitamos a que la opinión consultiva
oriente a los estados para que las políticas y estrategias en cuanto a la crisis climática y el cambio climático se construyan a partir del verdadero diálogo intercultural o el diálogo auténtico, creo que lo llamaron ahorita las compañeras, porque es importante que no solo se llame a los pueblos como sujetos de proyecto o como objeto de proyectos, sino que sean sujetos constructores, insistimos nosotros, de las soluciones. Los sistemas de conocimiento indígena y los sistemas de conocimiento no indígena pueden ponerse en diálogo efectivo y construyendo diálogos interculturales se pueden encontrar nuevas soluciones. 2 punticos más. También consideramos que es importante y se requieren interpretaciones regionales que vayan más allá de la consulta previa, no me voy a extender porque lo han tocado las compañeras, y queremos hacer referencia a un último tema. Aquí se ha tocado el asunto de la debida diligencia. Se ha entendido la debida diligencia como el derecho de los privados a interpretar según sus intereses el alcance de los derechos humanos. Creemos que las orientaciones de la Corte son importantes en cuanto a la prevalencia de los derechos humanos y quizás un sistema de derecho público mucho más vinculante para que las empresas no tomen la debida diligencia o estándares de derechos humanos y empresas como una cuestión voluntaria, sino como un imperativo de derecho público. Muchas gracias. Muito obrigado, senhores